En medio de la efervescencia y las preocupaciones que suscita la implementación del nuevo currículo educativo en el Perú, surge un debate candente. ¿Deberían incluirse temas de educación sexual integral en la malla curricular escolar? Un tema que divide opiniones y enciende las alertas de padres, educadores y autoridades. La educación sexual integral es una estrategia que forma parte de uno de los lineamientos de política del Ministerio de Educación que se emitió en el 2008. Entonces es una estrategia que implica que los y las docentes puedan incorporar dentro de las áreas curriculares el trabajo en educación sexual integral en toda su dimensión, ¿no? En la dimensión biológica, socioafectiva y ético-moral. En las últimas décadas se ha promovido una educación sexual que busque facilitar las relaciones en cuanto a la diversidad, roles de género, afectividad, autoestima, comunicación y autocuidado. A nivel mundial, los gobiernos han promulgado normativas para incluir la educación sexual en las escuelas, pero esto ha sido difícil en algunos países. En México tuve que hasta hacer campañas para comprender mejor los temas principales o temas básicos de la sexualidad. Sin embargo, aquí en Perú, cuando se empezaron a explicar, nos explicaban de forma muchísimo más completa acerca de los temas, tanto básicos como temas mucho más específicos acerca de la sexualidad, cosa que en México no llega a tener. En el Perú, el artículo 6 de la Constitución del país reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir sobre la educación y la información adecuada en materia de salud y bienestar. Asimismo, la Ley de Política Nacional de Población establece que la educación sexual debe orientarse hacia el desarrollo integral de la sexualidad humana, enfatizando su interrelación con la vida familiar y promoviendo un comportamiento personal basado en una concepción ética y psicosocial. No obstante, desde una perspectiva normativa, es importante señalar que, a diferencia de otros países de la región, en el Perú esta implementación no tiene rango de ley nacional, sino únicamente resolución ministerial en el ámbito del Ministerio de Educación. Como sociedad peruana sabemos que, hemos escuchado varias veces esto de Perú, país de violadores, y gran parte de esto nace desde el hecho de que no tenemos una educación sexual implementada en las currículas de las escuelas, tanto públicas como privadas. Y esto puede llevar a un mal entendimiento de cómo deben funcionar las relaciones íntimas, afectivas, físicas. Datos muestran el respaldo por parte de la población a la inclusión de la educación sexual integral en las escuelas. Según un sondeo realizado por el Instituto de Estados Peruanos, el 82% de los mismos está a favor de que se dicte esta educación en los colegios del país. La inclusión de esos temas en las medidas curriculares es algo bastante importante. Muchos jóvenes, me sorprende que hasta el día de hoy no sepan cómo puede funcionar incluso la menstruación para empezar. En lado positivo sería bastante bueno que se empiecen a cuidar, cosa que pues en el Perú hay bastante sobrepoblación, sobre todo en las zonas de extrema pobreza. Algo habitual, pero en las épocas mucho más antiguas, hablamos de los años 50, que es cuando era normal tener 5 o 8 hijos. En las zonas de extrema pobreza se sigue dando esos casos. Sin embargo, a pesar del apoyo público, aún persisten desafíos en la implementación efectiva de la educación sexual integral en todos los colegios de la nación. La encuesta demográfica y de salud familiar revela que 2 de cada 3 embarazos en adolescentes fueron no deseados, lo que pone a manifiesto a la urgente necesidad de mejorar la calidad y el alcance de esta educación. Estas cifras son más preocupantes cuando implican riesgos para la salud, como lo son las enfermedades de transmisión sexual. Yo estoy de acuerdo en que se incluya la educación sexual y los cursos, sobre todo sobre educación sexual, a partir del programa de secundaria. Me parece que es una medida positiva y que ayuda a que los chicos puedan familiarizarse con ese gran ámbito que ellos van a vivir cuando sean grandes, que es el poder ser responsables de su propia vida sexual. Por ello, diversas personas participan en la enseñanza de los jóvenes sobre su salud sexual y reproductiva, tanto en el ámbito educativo como en hogares. Es importante recibir educación de distintas fuentes, tales como padres, otros familiares y maestros, quienes puedan proporcionar información precisa y apoyar el desarrollo de habilidades críticas, sobre todo para evitar posibles daños al bienestar psicológico de los jóvenes. Hay diferencias significativas
no solamente entre los distintos colegios y las distintas personas. Tiene que haber un capacitador que capacite a los capacitadores, valga la cacofonía, la redundancia, ¿no? Si es que no se hace de una manera inteligente, puede hasta resultar contraproducente. Debido a ello, la Alianza por la Educación Sexual Integral, Sí Podemos, lanzó su campaña durante la Semana Nacional de ESI para promover una nueva ley, la cual permita fortalecer los derechos de los niños, adolescentes y garantizar la implementación efectiva de la educación sexual integral con la participación activa de la sociedad. Sin embargo, en países mayoritariamente cristianos, como los de América Latina, hay reacciones conservadoras contra estas perspectivas, especialmente en temas de educación y moral. Siento que va a ser un reto bastante difícil porque todavía sigue vigente el movimiento de con mis hijos no te metas, y pues por el solo hecho de que aparezca un pene o una vagina en los libros educativos ya es motivo suficiente para que esos padres demasiado conservadores pues les salte el peine y comiencen a creer que están maleducando a sus hijos o que están incentivándoles a ser homosexuales o cosas así, cuando es todo lo contrario. Se les está enseñando a que pueden vivir una sexualidad bastante libre y responsable también. Si bien han surgido movimientos que buscan eliminar el debate sobre la educación sexual integral en currículos escolares para dejar la educación sexual y moral en manos de las familias, estas terminan afectando negativamente los derechos de grupos minoritarios y vulnerables, especialmente considerando que muchos abusos sexuales ocurren dentro de las familias. El principal problema que yo he enfrentado desde mi experiencia con la educación sexual, por ejemplo, en mi colegio, fue que teníamos un colegio bastante católico, era bastante estricto con el tema religioso, y por esto mismo nuestra profesora de educación sexual llegaba a decirnos cosas como que el mejor método anticonceptivo era el celibato, y que, por ejemplo, si nos violaban o algo así, lo mejor que podíamos hacer era perdonar a nuestro violador. Este tipo de controversias ha generado de que el tema de la educación sexual integral vaya de mal en peor en el Perú. Según la última encuesta nacional demográfica y salud familiar del 2022, en el Perú, el 55,7% de las mujeres ha experimentado violencia de género. Además, el 19,4% de las personas entre 12 y 24 años abandonó sus estudios debido a embarazos o matrimonios tempranos, mientras que el 22,1% de las mujeres casadas o convivientes no utilizaban métodos anticonceptivos. Desde hace 2 décadas en el Perú, el embarazo en adolescentes no ha disminuido absolutamente nada. Las estadísticas nos dicen que la tendencia ha sido la misma y en muchos casos de incremento. La violencia sexual es otro de los problemas que afecta a los chicos y chicas en las instituciones educativas. La violencia homofóbica también está presente, y todas las otras violencias. El feminicidio tiene que ver también finalmente con esta forma de mirarnos como personas, de aprender estos roles, esta forma de relacionamiento, y la educación sexual integral justamente es una herramienta para prevenir el embarazo en adolescente, todas las violencias, pero además para brindarles herramientas personales a las y los estudiantes. En última instancia, lo que está en juego es el derecho de los estudiantes a recibir una educación integral y equitativa que promueva su desarrollo saludable y seguro. La inclusión de la educación sexual integral en la malla curricular escolar no es solo una necesidad, sino también un imperativo moral y ético en la sociedad actual. El camino hacia una educación de calidad implica enfrentar los desafíos con valentía y determinación, sin temor a explorar temas que puedan ser controversiales. Solo así podremos garantizar un futuro prometedor para las generaciones venideras. Que trabajarlo en función, por ejemplo, a tipos específicos en función de las edades, y los profesores tienen que estar muy bien preparados e informados al respecto para que puedan transmitir ese conocimiento de manera acertada a los estudiantes. Enseñarle a cada uno sobre su propio cuerpo, sobre cómo cuidarlo, sobre cómo mantenerlo limpio. Desde prácticamente los niños de inicial, a enseñarle cómo se nombran las partes de su cuerpo sin nombres raros o chistosos, o sea, ser objetivos con ellos. Siento que el papel de los docentes es algo bastante importante en el tema de teoría, y siento que sería más como un 50-50 con los padres,
porque ellos, digamos que ellos tendrían que llevar a la práctica estos conocimientos y que les enseñen desde casa a cuidarse a sí mismos y que sepan cómo identificar las señales que un niño o una niña pueda dar de cuando se activa su vida sexual. Empatía. Y también ser respetuoso, por eso justo dije, ser empático, ser respetuoso con los conocimientos que a priori tengan y los desconocimientos y los aspectos que los chicos ignoran para irlo manejando de manera apropiada, asertiva, para que ellos puedan ir construyendo su propio conocimiento al respecto. De tener un equilibrio entre el hecho de entretener e informar. Cuando algo es demasiado informativo pero poco entretenido, a nadie le interesa, a nadie quiere verlo. De cuando es demasiado entretenido pero poco informativo, la gente se interesa mucho pero no me toma en serio. Entonces debe haber ese equilibrio con el tema de la sexualidad en los colegios y en las universidades. En un mundo en constante cambio, donde los desafíos sociales y culturales evolucionan rápidamente, la implementación efectiva de la educación sexual integral es fundamental para preparar a los jóvenes a enfrentar los desafíos del siglo XXI, con confianza y resiliencia. Por ello, desde el ámbito educativo, tenemos el deber y la responsabilidad de promover el bienestar y desarrollo de nuestros estudiantes. ESI es un derecho y responde a una necesidad que el país tiene, porque tanto hombres como mujeres somos iguales y necesitamos que eliminen esos tabús de su mente, que hagan un nuevo cassette